Y desde el humedal urbano más extenso del país, nos trasladamos hasta La Islita, sector urbano de Isla de Maipo, que hoy alberga la mayor cantidad de habitantes de nuestra comuna. Nos encontramos específicamente en el sector Villa Bicentenario, y lo que ustedes ven a nuestro alrededor es uno de los microbasurales que existen en nuestra comuna. Porque hoy hablaremos de la proliferación de basurales y microbasurales. Un basural es un lugar de disposición de residuos en forma espontánea o programada, sin control sanitario ni ambiental. Un microbasural es un sitio eriazo menor de 1 hectárea en donde se eliminan o se disponen directamente sobre el suelo y subsuelo residuos sólidos sin toma de resguardos para proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Según Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal y Microbasurales, al año 2021 existían 3.735 vertederos ilegales y microbasurales, estimándose que ocupan una superficie de 1.444,08 hectáreas. El 51,73% del total de los vertederos se emplazan en bienes nacionales. Hola, mi nombre es Hernán Flores, pertenezco a la agrupación y fundación Geonativa y soy un activista socioambiental. Y estamos dando comienzo a este segundo capítulo de Activistas. Ya estamos instalados aquí en el que es nuestro lugar, nuestro set de grabación de hoy, junto a Hernán Flores Cabrales, que nos va a acompañar en esta entrevista. Te damos la bienvenida. Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Caro? Y bueno, también un saludo a todos y todas que nos están viendo. Gracias por el espacio para Geonativa y también para con mi persona con esta entrevista. Oye, Hernán, comencemos a conversar. A diferencia del capítulo anterior en el que estábamos hablando de las amenazas que viven los humedales, en este caso los basurales y microbasurales son la amenaza al medio ambiente y a la comunidad. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos nosotras como ciudadanas y ciudadanos en la gestión de los residuos? Mira, acá no te voy a explicar en el lugar en el que estamos precisamente, pero se entiende que es un basural principalmente porque los basurales o microbasurales tienen distintas características, principalmente el hecho de concentración de distintos tipos de residuos. Ya al día de hoy, el 16 de septiembre entró en vigencia la ley REP. Ya esta ley es la única en Latinoamérica que tiene un marco de gestión como la que tenemos en Chile. Alrededor del mundo, en 36 países, existe una ley similar sobre el tema de reciclaje. Pero en Chile, o en este caso, en este lugar del mundo, el hecho de poder atacar la basura sin que llegue a su lugar de origen es lo que más problemas genera, y por eso se generan los microbasurales o basurales como los estamos llamando. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el destino final, justo allá donde está el Cerro Lonquén, es donde está el relleno sanitario Santa Marta, ¿ya? La mayoría de estos residuos pueden ser recuperables, ¿ya? ¿Y cómo nos afectan directamente a nosotros? ¿Por qué? Porque los espacios que están vacíos, ya sea una plaza, un lugar en construcción, etcétera, normalmente las personas tienden a buscar esos sectores para depositarlos sin tener que pagar alguna multa, para que esté lejos, en este caso, la institucionalidad, la municipalidad o cualquier tipo de ente regulador. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas cuando lo hacen o cuando depositan este tipo de residuos es porque están desinformadas. La ley REP es una ley que en este caso viene a cambiarlo todo, y que las personas, nosotros en este caso como parte del ciclo del reciclaje, nos vamos a tener que hacer responsables. ¿Por qué? Porque hay tres partes súper importantes: la institucionalidad, los recicladores base y las personas. Los microbasurales, ¿cómo nos afectan a nuestro día a día? Principalmente porque, según lo que dice la OMS, los microbasurales nos afectan por la contaminación en el aire y en los suelos, y por supuesto también en el agua. La misma OMS y la ONU declararon la salud ambiental un derecho humano, lo cual se está vulnerando directamente las infancias, a las personas adultas, a los mayores y también a hombres y mujeres. Los microbasurales son un problema que el día de hoy no tienen solución, a pesar de que la ley REP va a tener un marco de acción para todo el país y por supuesto también en todos los lugares, porque las municipalidades incluso tienen que llevar a cabo planes de educación ambiental para fomentar el reciclaje de las personas, tanto en segregación como en destino final. No es algo que podamos decir, sí, que con la ley REP se vaya a acabar. Los microbasurales
tienden a atraer vectores, ya sean ratones, moscas y otro tipo de insectos. Pero no solamente ese es el problema, también es paisajístico. Muchas personas se ven afectadas porque, por ejemplo, en este lugar hay muchas casas que tú puedes decir que podríamos utilizar este lugar como para poder generar un parque o construir casas, pero ¿qué es lo que pasa? Ni la municipalidad ni otros entes gubernamentales se quieren meter, a pesar de que hay algunos lugares que están declarados como lugares habitables o posiblemente habitables, como en bordes de río, bordes costeros, también de algunas lagunas. Los planos reguladores tampoco en las comunas están muy claros. Ya esa es una herramienta de gestión donde entra la evaluación ambiental estratégica, donde muchas veces choca con los planos reguladores de las comunas porque son muy antiguos. Entonces, por ende, los microbasurales pasan a ser un problema de nadie. Ya las municipalidades no se hacen cargo, e inclusive, como ya se ha visto anteriormente de otras organizaciones, no solamente Geonativa, sino que Ambiéntate, Defensa Medioambiental o Defensa Isla Maipo, han hecho actividades de limpieza en algunos sectores, pero no es un problema que se vaya a acabar porque es un paracetamol. El hacer limpieza hay que reconocer que parece una buena acción un día, pero 2 semanas después el lugar vuelve a estar cochino. Entonces, ¿cuál es una acción radical en este caso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que atacar el problema desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La educación, porque mucha gente no entiende que la basura es un problema del cual nos tenemos que hacer cargo. No tenemos los sistemas de gestión al día de hoy en cuanto para el tema del reciclaje, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos puntos limpios en distintos sectores de la comuna, que eso se lo ganó una empresa por una licitación, pero ¿qué es lo que podemos hacer? También podemos conocer o buscar, o nosotros mismos, las generaciones más jóvenes, ayudar a las personas mayores que no conocen los sistemas de gestión de residuos a que vayan, a que reciclen, a que segreguen. Por ejemplo, el amarillo, todas estas botellas que están ahí es plástico, ese es PET 1 y el amarillo es el plástico, ya el verde es el vidrio, como el azul es el papel, ya eso es básico, nosotros deberíamos saberlo porque son los residuos que más utilizamos. El plástico al día de hoy es el residuo que más se genera. Al día de hoy solamente se recicla el 9% del plástico en Chile, lo cual es fatal porque se generan más de 90 millones de toneladas de residuos al año. Entonces, el microbasurado o los basurales nos afectan por la salud medioambiental o por la salud ambiental. Los vectores, la contaminación que se genera al aire, tanto en malos olores. Por ejemplo, ahí hay un perrito que está justo en este sector escudriñando, entonces también tenemos transmisión de enfermedades, porque los mismos perros pueden comer comida contaminada y nosotros de repente también por hacerle cariño nos pueden transmitir ese tipo de enfermedades o infecciones. Eso es la zoonosis, la transmisión de enfermedades. Hernán, quería llevarte al hecho de que por lo general, en realidad siempre es así, que los basurales o los puntos donde hay microbasurales, donde las personas van a botar basura, se dan en sectores que están eriazos y que tienden a haber personas que tienen vulneración económica, mayor vulneración económica. Esto no pasa en, por ejemplo, el Valle de la Reserva. Nunca vamos a ver un basural ahí. ¿Por qué crees tú que se da este fenómeno del abandono? El abandono se produce, como te había mencionado en la respuesta anterior, que tiene que ver con los planes de los planes de reguladores de las comunas. Hay sectores que no están muy bien definidos y lamentablemente chocan con otros planes. Por ejemplo, el Pladeco choca de repente con el mismo plano regulador de la comuna, o los intereses de las personas no van en la misma línea, entonces la municipalidad no le va a dar cabida. Por ejemplo, si las personas no asisten, en este caso, a las reuniones o cuando se invita de repente a cambiar el plano regulador y la gente no asiste, queda como que en el fondo no es de interés público el querer hacerme partícipe de eliminar la basura o los basurales. Y generalmente son los sectores más vulnerables los que se ven afectados. ¿Por qué? Porque obviamente es donde no llega la autoridad, donde no llegan los entes gubernamentales y donde se hace vista gorda a los problemas sociales. Ya, por ejemplo, nosotros estamos acá y este es un problema que nosotros sabemos. Por acá hay un concejal que tiene su casa al lado y en este caso nunca ha hecho una gestión que corresponda a mejorar el aspecto ambiental de este lugar, porque si yo me considero una persona que realmente me afecta el tema del medio ambiente, o en este caso me abandero un poco por el tema no solamente ambiental, sino que también socioambiental, porque hay que ir un poco más allá, es una problemática socioambiental, empiezo a buscar soluciones, empiezo a buscar dónde están los vacíos de por qué esto no se cumple, porque si bien puede llegar el camión de la basura, puede llegar el camión recolector, ¿dónde está, por ejemplo, en este caso los recicladores bases de la comuna? ¿Dónde está el gremio de recicladores bases de la comuna? Primero, no existe, no hay.
Ya. Segundo, ¿dónde están las reuniones o en este caso los comités que van a pautear el cómo recuperar estos espacios? Por ejemplo, se han invitado a distintas organizaciones a recuperar espacios públicos, pero quedan nada. Ya, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, de distintas organizaciones, no quiero nombrar solamente Geonativa, hay muchas organizaciones más en la comuna, pero siempre quedan nada. Entonces, todos estos lugares tienen muchas buenas ideas. El proyecto IEF también planteó tiempo atrás, que trabajó en la municipalidad en el periodo de Carlos Adame, el hecho de recuperar este espacio y otros sectores. Se hizo un diagnóstico a nivel provincial, se entregaron los resultados, ¿y qué se hace con los resultados? Nada. Y la gente se sigue afectando por la basura, se sigue afectando por la contaminación paisajística y por supuesto también en aspectos de salud. Y quienes se ven más afectados inclusive es en un 58% siempre va a afectar más los residuos a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres la mayoría de las veces, esto es un tema también de género, porque está comprobado que en las zonas vulnerables quienes más se afectan por los residuos, en este caso un aspecto socioambiental, siempre van a ser las mujeres en sectores vulnerables más que los hombres. Así es un temón también ese, cómo nos afectan a nosotros las crisis medioambientales, la escasez de agua, bueno, un sinfín de ahí de otros aspectos. Hernán, entonces tenemos que acá en nuestra comuna la institucionalidad no opera, no funciona, no pone... no aplica de cierta forma todos esos estudios que se han realizado. ¿Cómo crees tú que es la relación de la institucionalidad con este tipo de cosas que pasan acá en la comuna? Tiene que ver también con una desconexión de la realidad, porque por ejemplo, mira, hay un plan piloto de reciclaje que partió en Alcalde López. Son 100 casas en las cuales se van a empezar a hacer segregación en origen, como se le llama. Ya, eso desde ¿Qué es eso? ¿Qué es la segregación de origen? La segregación en origen es de donde nace el residuo. Por ejemplo, esto no debería haber llegado acá. Esto es lo que se le llama destino final. Ya cuando nosotros disponemos el residuo en algún lugar, obviamente certificado y que la Seremi de Salud sepa dónde se está disponiendo. Esto no es el destino final, ya, porque no es parte de la cadena de la generación de residuos. La segregación en origen es lo que yo estoy generando como persona, como productor, una botella de plástico. ¿Qué es lo que hago? Lo llevo a un contenedor y en el contenedor sigue su curso hasta llegar a un lugar de disposición final o de recuperación, una planta de reciclaje o un relleno sanitario. Obviamente la idea es que no llegue a un relleno sanitario. Ya la idea es recuperar ese residuo porque se puede valorizar. Todos los residuos tienen un valor, claro. Ya parte de las 3R, la economía circular, de darle un valor a esto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un desconocimiento y porque, como te había mencionado, hay una desconexión de la realidad. Por ejemplo, en Alcalde López, yo te podría decir que a pesar de que el plan piloto de reciclaje es bueno, la tasa de generación de residuos de las personas de mayor ingreso económico es mayor a la de una persona de lugares más vulnerables, ¿ya? Pero los residuos que se quieren reciclar son los básicos. Entonces, como que no estoy atacando el problema, estoy como, quiero reciclar, quiero generar reciclaje en una zona en donde las personas tienen los recursos para ir a los puntos limpios, donde están, mira, imagínate, en Alcalde López, la misma municipalidad tiene un punto limpio. Yo me pregunto acá, ¿dónde está el punto limpio? ¿Dónde está el punto de reciclaje? No hay uno en 2 kilómetros cuadrados, está solamente en Santa Isabel. ¿Cuánta es la población que hay en la islita? Por ejemplo, 20.000 personas actualmente vivirán en la islita versus la cantidad de puntos limpios que hay en la isla centro. Hay uno en la Villa Nevada, en el estadio, hay otro en la plaza, hay otro en la, perdón, no en la plaza, en la Casa de la Cultura, hay otro en la municipalidad. Tienes por lo menos 4 puntos limpios en un rango de 2 a 3 kilómetros cuadrados. ¿Eso no es una desconexión de la realidad? Totalmente. Entonces principalmente pasa por entender dónde están las problemáticas, dónde se mueve y dónde se genera más que mayor cantidad de residuos, es donde la gente necesita poder botar estos residuos. No es que los necesiten botar, tienen que hacerlo porque realmente no llegan los recursos acá. Tenemos solo un punto limpio que no da abasto tampoco para la mayor cantidad de gente. Oye, Hernán, ustedes como organización, como Geonativa, ¿cómo trabajan en este tema del reciclaje, en la educación? ¿Cómo se activan en ese sentido acá en la provincia?
Mira, GeoNativa actualmente tiene un plan principalmente de empezar a generar jornadas de reforestación y a recuperar espacios públicos asociado al tema de lo que es el reciclaje. La ley REP es nueva, es relativamente nueva y nosotros como fundación recién la estamos adquiriendo, la estamos como tomando para empezar a dar un giro. Ya nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, como se puede ver en el sector de allá, se hicieron reforestaciones y nosotros también como GeoNativa hicimos recuperación, una recuperación ecológica también hace poco, hace un mes, por los 50 años. Por lo mismo, la instancia de recuperar un espacio público que en este caso estaba abandonado y en este caso con un arbolado urbano tiene que ver con lo mismo, con una intervención comunitaria, con una intervención de que el lugar no sea un espacio para botar residuos. Mientras menos espacios tienes para botar residuos, menos espacio va a haber también para que se vulnere ese derecho, en este caso a la salud humana por el tema de la salud ambiental. ¿Ya? Entonces, los espacios urbanos que no están intervenidos siempre van a ser un foco, van a ser un hotspot para yo poder botar basura. Y eso es lo que tenemos que evitar, y eso es lo que está haciendo GeoNativa, recuperar espacios para que no sean intervenidos, en este caso, a través de residuos. Porque si yo dejo ese espacio sin intervenir y lo dejo a la suerte de la mayoría de las personas, va a llegar una persona desde afuera, inclusive puede que no sea desde la comuna, pero vio este espacio en alguna visita que realizó a este lugar y va a disponer residuos sin ni siquiera consultarlo con nadie, por supuesto, en la noche, donde nadie lo vea. Nos movimos un poco del lugar donde estábamos para ver los distintos sectores donde se hace la disposición de los desechos. El olor que sentimos acá también es importante transmitírselo. Estamos delante de la planta de tratamiento de la Villa Bicentenario. Y bueno, vamos a seguir conversando con Hernán. Te estaba preguntando por cómo se vincula la comunidad con las actividades que ustedes realizan como GeoNativa. Mira, es importante mencionar, Caro, que las actividades que hacemos como GeoNativa, principalmente la gente lo que ve, o en este caso más que lo que ve, sino que en el fondo cuando ya están insertos en la actividad, es, oh, no sabía de esto, qué bacán que estén haciendo esto. Qué importante que hayan instancias de este tipo, podrían informarse, podrían ver más. Muchas veces la gente nos pregunta cuál es la plataforma, dónde que publican. Muchas veces lo hacemos a través de Instagram, lo hacemos a través de Facebook también, pero no tiene el mismo alcance. Muchas veces las actividades esperamos, si bien tratamos de estar sin expectativas en cuanto muchas veces a la cantidad de gente que pudiera venir, las personas que asisten nos dicen, oye, ¿sabes qué? Esto es súper bueno porque realmente esto no ocurre, esto no pasa, y si pasa, generalmente es a través de un estamento gubernamental, que en este caso puede ser la municipalidad, no muchas veces, no sé, alguna delegación o la Seremi de Medio Ambiente o de Salud. Entonces las personas se meten, se involucran porque sienten que es algo que es novedoso. Y desde lo novedoso les gusta interactuar, les gusta preguntar, sienten que hay muchas preguntas y como normalmente las personas tienden a pensar, no hay un involucramiento en ese sentido por parte de la institucionalidad. Entonces cuando llega una organización social que no tiene color político, que no está asociada a algún partido, las personas lo toman súper bien. La vez pasada, por ejemplo, cuando hicimos la forestación también estábamos regalando plantas. Llegaron muchas personas a buscar plantas porque las estábamos regalando para vincular. No nos quedó ninguna, la gente nos seguía pidiendo más plantas, van a volver a venir porque de verdad que nos gustan las plantas, porque esto no se da. Es muy difícil que ocurra, pero no solamente el hecho de dar plantas, sino que también educar a las personas. La educación es la herramienta con la cual nosotros más trabajamos, porque principalmente la educación ambiental es la forma que tienen las personas de entender los procesos comunitarios o socioambientales a través de las intervenciones. Entonces por eso las personas sienten que no se están llevando solamente una planta, te agradecen como, oye, gracias por esto. Cuando te dicen gracias por esto, no es por el árbol o por la planta que se están llevando o por la intervención social, es porque gracias por acordarse de nosotros, gracias por acordarse que existimos, gracias por acordarse de que acá también hay personas, que hay niños que juegan y que a la larga cualquier espacio que sea un espacio que no esté intervenido o que se intervino hace mucho tiempo y que ya quedó en el olvido, es como, oye, qué rico que existimos, qué rico que realmente hayan personas que quieran venir y que quieran hacerlo sin ninguna retribución, sino en el caso solamente de ver una sonrisa, de conversar, ¿cachai? De tirar la talla, de hacerte partícipe de alguna actividad simplemente por tomar una herramienta, porque muchas veces de repente en las actividades de GeoNativa nos ha pasado que las personas me dicen, oye, ¿sabes qué? No tenía nada para hoy día.
¿cachai? No tenía nada pensado y ustedes llegaron con pala y chuzo y nos vamos a empezar a hacer un hoyo. Entretenido, porque de verdad que no tenía nada que hacer. Y algunos, otras personas, inclusive un profesor que vino, el profesor Pablo, que es un personaje acá en Isla Maipo, me dijo, feliz de estar haciendo esto, de estar contribuyendo. Él tiene ya más de 75 años y aún así quiere seguir participando en las actividades de geonativa. Nos decía, esto en Isla Maipo se ve muy poco, porque si bien hay otras organizaciones ambientales que cada una tiene, por supuesto, sus propios fines, por supuesto, sus principios, y que vamos actuando de la misma manera, todos y todas somos partícipes de este círculo ambiental que es el que hace que el Isla Maipo se pueda tener, digamos, más visibilidad, no solamente a nivel provincial, sino que también dentro de la misma zona, porque te das cuenta que a pesar de haber un departamento de medio ambiente o una unidad ambiental, no se alcanza a abarcar el total. Entonces lo que Geonativa principalmente trata de ser un puente, por eso las personas se involucran, porque se dan cuenta que es más que un gancho, es algo que puede ser parte de ellos, y nosotros tratamos de ser también parte de la comunidad porque somos la comunidad. Hernán, ustedes como organización o a lo mejor tú como activista, ¿tienen identificado cuáles son los focos de donde hay basurales o microbasurales acá en Isla de Maipo? Mira, a grandes rasgos, Carito, no tenemos ese registro de basurales, porque se van moviendo. Lo que sí tenemos al día de hoy son los lugares que no están intervenidos. En este caso me refiero como espacios vacíos, ya acá en la islita y en la isla. Porque en la isla hay muchos lugares que no están intervenidos y que deberían ser intervenidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes un sector, como bien te había dicho anteriormente, que está olvidado, puede ser un potencial foco para un basural. Entonces, a la larga es prácticamente casi lo mismo, porque basta con que una persona vaya y bote una camionada de algo y eso se transforma en un microbasural. Por ejemplo, te voy a dar un caso súper similar, porque tomé 2 fotos de 2 microbasurales que se estaban formando. Uno en la Villa Lillo, justo en la entrada de la Lillo habían residuos de construcción. Y ahí ya se estaba formando un microbasural. Entonces, como tú te das cuenta, los microbasurales son súper móviles, no son permanentes. Al otro día después, claro, se limpió, yo pasé, se limpió y sacaron, pero ya se estaban amontonando. Y acá, por ejemplo, en Aires del Maipo, botaron un sector de la pandereta hacia el sector nuevo, digamos, como el sector agrícola. Se botaron varias panderetas y se acumuló todo ese residuo, que es ese residuo de construcción, se dejó a un costado. Pasaron 3-4 días y ya había gente que estaba yendo a botar basura. Entonces, los microbasurales son súper móviles. Ahora ya no está, pero créeme que si esos residuos hubieran seguido estando ahí, por supuesto que la gente lo habría ocupado como un lugar para ir a botar basura. Es súper importante entender que a pesar de ser un lugar en el que tú dices, está siendo poco intervenido, o que es un lugar nuevo, y que uno dice... ¿Te refieres como a la fiscalización de esos sectores, como la limpieza? Sí, que en el fondo, a ver, cuando hablo de lugar no intervenido, me refiero a un lugar que esté, entre comillas, como botado. Ya, a eso me refiero, como un sitio de eriazo. No quiero hablar de sitio de eriazo porque muchas veces puede tener muchos dueños o no se hace nada con él. Puede ser perfectamente una esquina, ya un sector no claro, como esta. Porque en Aires del Maipo esta era una curva de la que yo te hablo y es un lugar no intervenido porque hay una plaza, pero quedan unos metros en los cuales tú los puedes disponer para botar residuos. Ya, esos sectores no están intervenidos porque no hay árboles, no hay juegos, no hay señalética. Entonces obviamente es un espacio que tú puedes ocupar para poder disponerlo, como acá mismo. Entonces los lugares que nosotros hemos identificado como fundación son los lugares que nosotros vamos a intervenir con futuras forestaciones, porque tenemos ese plan de llevarlo aquí al otro año y el otro año y el otro año y el otro año. Entonces esas serían como las soluciones entonces para comenzar a trabajar en estos sitios que hoy son el escenario perfecto para un basural, ¿cierto? Sí, en la islita hay que tener en cuenta que hay más espacios sin intervenir en la islita que en la isla. ¿Por qué? Porque normalmente en la isla está pasando, hay un fenómeno que está muy de moda, que es el tema de las parcelaciones. Se están urbanizando demasiados terrenos o se están separando y eso se están vendiendo. Entonces por ende ya no estás afectando, no se está generando un espacio para. El tema es que la gente cuando construye sus casas, ahí quedan residuos y también se transforma en un microbasural, pero ya privado. El tema es en los lugares urbanos cuando tienes microbasurales entre comillas públicos, cuando no se hace cargo nadie y en este caso la municipalidad o una persona o un tercero tiene que contratar un servicio para que se lo lleven. Entonces los lugares en los cuales son públicos es donde queremos intervenir con árboles, para que la gente sepa que ese lugar es de ellos y que
propio de la comunidad y que hay que hacer uso de ellos para que no venga un tercero y descargue sus residuos, que descargue su basura, porque como bien tú lo dijiste, puede venir una persona de afuera y descarga esos residuos. Basta, por ejemplo, esto, un poco de tierra que venga de alguna casa, de algún sector y que lo boten. Por ejemplo, en el sector de Loma Macías, cerca del humedal de Acevedo, hacia el río, ese sector son puras tomas. Pero también se sabe que hay gente que va a botar también sus residuos de tierra. Si bien obviamente en este caso lo que está, claro, escombros, lo que está penalizado es extraer residuos, ¿cachai? Arena o lo que sea, residuos material de construcción. Pero hay personas que van a botar de repente escombros, tierra, cualquier tipo de cosa y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque son tomas. Entonces esos sectores hay que tenerlos como muy bien visualizados. El sector de Loma Macías es un sector complejo porque es público-privado, como que raya justo entre lo que es en este caso un parque natural según en este caso el plan regulador metropolitano versus las tomas y los terrenos privados que compraban parcelas. Entonces también hay que entender hasta dónde uno puede accionar en este tipo de sectores. Sí, porque los basurales se dan en sectores que son parte de bienes nacionales, como también en sectores privados, que no están tan bien cuidados de repente, se pueden dar en ambos escenarios. Claro. Hernán, ¿conoces algún ejemplo o te gustaría destacar la gestión municipal en cuanto a residuos de alguna municipalidad cercana? Sí, La Pintana, lejos. Mira, te voy a dar un dato súper importante. ¿Cachai que Chile sacó la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente en 94? Y el director de Medio Ambiente en esa época de La Pintana viajó al Acuerdo de Río. Él trajo todo el tema medioambiental a Chile. A él prácticamente deberíamos darle las gracias de la gestión medioambiental municipal y gestión ambiental local que existe, que es una herramienta del Ministerio de Medio Ambiente. Prácticamente nadie lo conoce. Todos hablamos de Adriana Hoffman, hablamos también, no sé, por ejemplo, de, mira, no sé, muchos y muchas activistas, principalmente Adriana Hoffman, es como la figura ambiental más reconocida. Pero este director de operaciones de La Pintana planteó el modelo de recolección en la comuna a través de los residuos orgánicos y empezar a trabajar el compost. Fue la primera persona en Chile que fue visionaria en ese sentido y cuando tú entras a la comuna de La Pintana, en este caso, y después entras a la DIGA, en este caso, que es la Dirección General Ambiental, tú te das cuenta de que es un espacio como este destinado a generar compost, lombricultura, educación medioambiental. Yo diría que es de las pocas comunas y de las pocas municipalidades en Isla Maipo, en Chile, que tienen solamente un equipo de educación medioambiental. Tienen profesionales dedicados a que la gente entienda cómo tiene que ser la segregación en origen, como te había dicho, separar los residuos orgánicos de los residuos domiciliarios. Ya tienen distintos tipos de camiones. La empresa externa también que presta estos servicios o con la cual se contrata estos servicios también se les capacita. Entregan actualmente muchos datos de información ambiental y eso el Ministerio de Medio Ambiente también lo ocupa como información, obviamente, para todas y todos. Y es como un ejemplo a la cual deberíamos aspirar a llegar el día de mañana. ¿Y estamos muy lejos de ese ejemplo? La verdad sí. Acá nos encontramos al costado de la planta de tratamiento en la planta Bicentenario, haciendo un poco el contraste de lo que estábamos viendo recién en el sector Eriazo. Acá está esta columna, en realidad hay fila de árboles nativos chilenos que fueron plantados en distintas forestaciones y en distintos periodos a través de Fundación Geonativa. Este es un quebracho que ya está en época de floración, es un árbol nativo chileno y que por supuesto también tenemos tara, tenemos quillay y otros tipos también de árboles nativos. Acá uno se da cuenta de inmediato la diferencia de un lugar que está, entre comillas, recuperado, porque aún hay que seguir interviniendo, versus uno que está olvidado. Ya acá tenemos basura, pero no tenemos la basura o el microbasural que existe en el otro sector. ¿Por qué? Porque acá este espacio la gente lo hizo partícipe. Por ejemplo, uno se da cuenta que esta guía para este quillay no lo pusimos nosotros, lo puso la gente. Este es un pino oregón, una guía de pino oregón, en este caso como guía. También para ese quebracho que está ahí, esta tampoco es una guía que nosotros pusimos, esto lo puso la gente.
porque las guías que nosotros pusimos, los tutores, eran de cáñamo y eran más delgaditos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que el mensaje es que nos eduquemos, que entendamos en dónde estamos situados, cuáles son los lugares, cuáles son las problemáticas que nos están afectando, por qué nos vemos afectados, por qué, por ejemplo, no podemos disfrutar de esto y tenemos que estar soportando el tema de los microbasurales. Es principalmente por falta de educación, es por dónde estamos ubicados, dónde estamos ubicadas. Lo importante es relacionarnos y entender dónde estamos, y eso a través de la educación. Investigar, informarnos y participar también de las actividades que se hacen al día de hoy, ya sea cualquier actividad de índole medioambiental o de educación medioambiental, e involucrarnos también en las actividades que se hagan en los colegios en relación a educación medioambiental. Es súper importante porque eso nos va a hacer entender que, por ejemplo, esta acción que es tan pequeña de colocar esta guía nos asegura un árbol que pueda crecer fuerte y que además es una acción directa, porque yo me estoy haciendo responsable de este lugar y de este espacio de este árbol que a la larga a mí me termina beneficiando a las especies y nos termina beneficiando como comunidad. Hago la invitación a que nos eduquemos, a que nos involucremos y que nos hagamos partícipes no solo del cambio, sino que también de mi comunidad. Ellos miran un espejo azul entre las estrellas. Luego, botan escombros sobre el rególito en el mar de la tranquilidad. El nuevo basurero de la señora Juanita, la pandereta del vecino. Plásticos y maderas caen desde un carretón. El golpeado caballo sintético a 10 metros de la primera huella del hombre. Como filamentos de una ampolleta, las ciudades en la luna brillan sobre nosotros. El ser humano es parte de la Pachamama, es parte de la Madre Tierra, en una convivencia armónica y respetuosa. Como la calle me llama, la Pachamama me sana, regala calma al alma, levanta de la cama. Temprano por la mañana el sol apaña tras la montaña, la ñuque Mapu provee. No olvide de dónde viene y su origen. Apaga la TV que te miente, piérdete en el verde del bosque. De sur a norte, sin pasaporte, encletado a pie, que el río siga su cauce. En la sombra de un sauce, un minuto en pause. Y bien volver a renacer de la ceniza y fluir como el viento con la brisa de mi isla. La tierra tiene música para quien sabe oírla. Cuidarla es misión de todo para no extinguirla. La fauna, la flora, la basura no se bota sola, broda. El futuro es ahora. Los frutos se demoran, pero vale la pena ver cómo semilla flora. Es la Pachamama, hermosa naturaleza que me acompaña todos los días y me abraza. Y yo le doy las gracias por su inmensa lealtad, salvadora de la humanidad. Creación y creadora de paz, medicina ancestral, en ti todo lo puedo encontrar, en cada paso tú estás.